Bueno, bienvenidos a la clase de Romanos. Continuamos con el capítulo 5 que habíamos dejado en la clase anterior y vamos a ir a partir del versículo 12. Vamos a leer solamente el versículo 12 para ir conociendo un poquito más lo que dice Pablo aquí en la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el apóstol Pablo reconoce a Adán y Eva como personajes reales, ¿sí? No como personajes ficticios, porque hay una teoría por ahí de que Adán y Eva podrían ser el prototipo de la raza, que en realidad cuando habla de Adán y Eva no está hablando de una pareja original, sino que de lo que está hablando es de toda la humanidad. Esto está contradicho en la historia y está contradicho recientemente también por la ciencia, por la genética. La genética, estudiando el genoma humano, llegó a la conclusión de que todos tenemos una célula en común, por lo cual todos procedemos de una pareja original. Y cuando uno mira la historia, ya en Egipto, en las pirámides, estaba grabado una imagen de un hombre, una mujer tomando un fruto en un huerto. Quiere decir que tanto la historia como la ciencia certifican que Adán y Eva fueron personas reales, fueron personas que vivieron aquí sobre la tierra, fueron la pareja original. Ahora el apóstol Pablo no solamente los reconoce como personas reales, sino que el apóstol Pablo los hace responsables por el pecado que se transmitió a toda la raza. Hace responsable máximamente a Adán. Vamos a leer 1 de Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, dice, ¿no es cierto? Ahora, el máximo responsable de la caída no fue Eva, sino fue Adán, porque Adán pecó con pleno conocimiento. Eva fue engañada. Eso es lo que presenta el apóstol Pablo, ¿no? Eva fue engañada y por el engaño que recibió incurrió en transgresión. Ahora Adán pecó con pleno conocimiento. Adán no fue engañado. Adán sabía lo que estaba haciendo. Adán sabía que eso estaba prohibido, que Dios le había dicho que no lo tenía que hacer. Y aún así, con los ojos bien abiertos, practicó el pecado, cayó en desobediencia. Y entonces, por el pecado de Adán, toda la raza terminó siendo contaminada, ¿sí? Ahora, por la obra de Cristo, Pablo nos va a demostrar que toda la raza también va a recibir la justicia, va a recibir la justificación. Por eso yo le puse ahí Génesis 3, porque este pasaje está íntimamente ligado con Génesis 3, ¿sí? Este pasaje no tendría sentido si Génesis 3 no fuera real, si lo que se relata en Génesis 3 no fuera cierto o si ese pasaje no estuviera en la Escritura. Génesis 3, unido al capítulo 5 de Romanos, da como resultado un pasaje vital para lo que es la doctrina de la salvación. Para lo que es la doctrina de la justificación y del perdón del pecado. Fíjense que hemos puesto ahí que los efectos del pecado lamentablemente alcanzan hasta el día de hoy, porque toda la raza fue contaminada por el pecado de Adán. Entró el pecado por Adán, dice, ¿no? La palabra que usa es eiserkomai, que es penetrar. Pudo perforar el pecado y penetrar, venir adentro y entonces pasar a todas las personas. El castigo por el pecado fue la muerte, ¿sí? El principio de muerte física fue introducida entonces por el pecado. ¿Qué fue lo primero que experimentó el hombre? Porque cuando hablamos de muerte física, hablamos de muerte espiritual y también la Biblia nos habla de la muerte segunda. Para las dos primeras muertes hay solución. Para la última que mencioné, que es la muerte segunda, no hay solución porque ya el destino final de la persona está echada. Pero ¿qué fue lo primero que el hombre experimentó? ¿La muerte física o la muerte espiritual?
Lo primero que experimentó el hombre, muy bien, Alejo, es la muerte espiritual, ¿sí? La muerte física quedó decretada en ese momento por causa del pecado y ocurrió cuando llegó el momento de la partida para Adán, para Eva. Si algo tenemos bien en claro en este pasaje y a lo largo de lo que es la historia y la vida del ser humano, es que el reino de la muerte está siempre presente. Porque nacemos y ni bien nacemos, lo que tenemos por cierto es que un día vamos a tener que partir, que un día vamos a tener que morir, ¿no es cierto? La muerte física siempre está ahí y le ha llegado al 100% de las personas. Solo algunos casos hay en la Biblia de personajes muy especiales que no experimentaron la muerte física y algunos creen que cuando el Señor venga va a haber algunas personas que tampoco van a experimentar la muerte física, pero lo cierto es que está establecido, dice Hebreos 9:27, que el hombre tenga que morir y luego tenga que enfrentar el juicio del Señor. Así que el castigo por el pecado fue la muerte, ¿sí? Y ese pecado fue afectando a toda la raza humana. Esto es lo que se conoce como pecado original o pecado de Adán. La Iglesia Católica bautiza a las criaturas bajo el concepto de que como traen el pecado original o el pecado de Adán, tienen que ser redimidos de ese pecado para poder ser salvos. Ahora, a nuestro entender hay dos errores aquí, ¿sí? El primer error es que la criatura no es consciente de lo que se está haciendo, no ha cometido ningún pecado de hecho. El pecado original no es un pecado de hecho, de transgresión de la ley, sino que es una tendencia que arrastra la raza que se ha contaminado por causa del pecado de Adán, ¿sí? Entonces no hay por qué administrarle el bautismo. Además, el bautismo, y este es el segundo error, no es vinculante con la salvación. O sea, por más que se la bautice a la persona, el bautismo no es vinculante con la salvación, no asegura la salvación de la persona. Solo la confesión de que Jesucristo es el Señor y que se produzca en la persona el nuevo nacimiento da como resultado la salvación de la persona. Ningún rito, ningún sacramento que nosotros podamos practicar nos asegura, nos da el pasaje a la salvación. Solo Cristo nos da ese pasaje a la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, esto tenemos que tener en claro. Cuando hablamos del pecado original, no hablamos de un pecado de hecho, hablamos de una tendencia que se arrastra en la raza humana, por lo cual todos nosotros siempre nos inclinamos a hacer lo que está mal. Y aún sabiendo que está mal, lo hacemos igual. Tenemos una lucha constante en nuestro interior que nos lleva a hacer las cosas que al Señor no le agradan, ¿no es cierto? Fíjense que el pecado y la muerte están conectados aquí y van a estar conectados a lo largo de toda la historia. Surge una pregunta entonces, bueno, ya lo vimos, ¿es necesario bautizar a los bebés? Y la segunda pregunta que surge es, si un bebé muere, ¿es salvo? ¿Qué piensan ustedes? Si resulta que arrastramos un pecado y ese pecado nos constituye pecadores, porque por ese pecado somos pecadores, por esa tendencia que traemos dentro de nuestro corazón. Entonces, un bebé cuando muere es salvo. Vamos a leer el Salmo 51:5. A ver qué dice David acerca de su propio nacimiento. ¿En qué estado nació? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La claridad de David para expresar la caída, la raza caída que arrastra en el corazón el ser humano, ¿no es cierto? Si es esta la situación, entonces un bebé, por más que sea bebé, no debería ser salvo. Ahora, ¿es salvo o no es salvo una criatura? Qué problema, ¿no? Me miran y algunos se animan a decir que sí, otros que no, y otros me miran como diciendo, no me animo. Ahora,
Yo creo, y esta es una posición personal, que las criaturas son salvas. Algunos creen que solamente las criaturas de los cristianos son salvas, ¿sí? Pero yo creo que las criaturas son salvas. Y no son salvas por ser inocentes, como se dijo toda la vida, porque la inocencia no salva. Son salvas solo por la gracia y misericordia de Dios, que al no haber cometido ningún pecado, de hecho, pasa por alto el pecado de la raza humana y lo salva. La misericordia y la gracia de Dios hacen esto en una criatura. Esto es lo que yo creo, independientemente de que esa criatura tenga padres cristianos o tenga padres que hayan rechazado el Evangelio. La gracia y la misericordia de Dios pasan por encima, porque no hay un pecado de hecho, no hay un pecado que haya sido una práctica, no hay una transgresión de la ley de Dios. Entonces Dios pasa por alto y no lo salva por inocencia. Vuelvo a insistir en esto, porque muchos años se dijo, se salvan por inocentes. No, no se salvan por inocentes, se salvan por la gracia y por la misericordia del Señor, que no, aún los no nacidos, ¿sí? Los que han sido gestados, porque nosotros creemos que desde el primer minuto de gestación hay vida y ya hay una persona. No creemos, como cree el mundo, que la persona es una vez que nace, ¿no? No, nosotros creemos que desde el primer momento que se une un óvulo con un espermatozoide para dar una nueva vida, ya tenemos una persona ahí. Y esa persona ya es digna de salvación, ya es pasible, por decirlo de alguna manera, de salvación, ¿sí? Vamos a leer 2 de Corintios 7:14 y 2 de Samuel 12:23. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. De otra manera, dice Pablo, vuestros hijos serían inmundos, pero como los padres son cristianos, son santificados. Entonces, muchos basándose en eso dicen, solamente los hijos de los cristianos son salvos. Yo creo que no. Yo creo que en ese sentido Dios no hace diferencia, que la gracia y la misericordia se extiende por sobre todas las criaturas, independientemente de que los padres sean cristianos o no, porque no han cometido ningún pecado de hecho. Esa es mi posición. Obviamente, quizás alguien esté escuchando y piense diferente y yo lo respeto, ¿no es cierto? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto dice de su hijo que ha fallecido. Yo no lo puedo hacer volver, pero yo iré hacia él. ¿A dónde pensaba ir David? A la presencia de Dios. ¿Dónde creía David que su hijo estaba? ¿Qué edad tenía su hijo? 1 año. Así que estaba plenamente convencido de que su hijo era salvo. Había sido salvo. ¿Salvo por inocencia? No. Salvo por la gracia y por la misericordia del Señor. ¿Sí? Ahora, muchos pueden decir que Dios no es justo, porque ¿por qué nosotros tenemos que estar arrastrando el pecado que cometió Adán? Si lo cometió Adán, ¿por qué lo estoy pagando yo? Pero si yo creo que Dios es injusto por eso, también es injusto cuando me justifica y por gracia me perdona todos los pecados. O sea, si no tengo una cosa, tampoco tengo la otra. Y realmente no me conviene. Me conviene que la justicia de Dios sea aplicada en mi favor, independientemente de lo que haya pasado con Adán, y tener la seguridad de que he sido perdonado y que soy salvo para la gloria del Señor. ¿No es cierto? Así que cuidado con ese tipo de especulaciones muchas veces. Vamos a leer el versículo 13 y 14 para seguir escudriñando un poquito más en la palabra del Señor. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Muy bien, fíjense que hay dos frases muy importantes acá. La primera frase es antes de la ley y la segunda frase es sin ley. A veces es difícil entenderlo al apóstol Pablo cuando habla, ¿no? Pedro mismo lo dice. Pablo escribe difícil, cosas que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propio provecho. Pero hay que ir despacito y entonces uno puede llegar a entender lo que Pablo está tratando de decir. Somos pecadores por el pecado de Adán y no por transgredir la ley de Dios, ¿sí? Ya desde que nacemos esto queda establecido, somos pecadores por el pecado de Adán, no por transgredir la ley de Dios. La transgresión va a llegar cuando nosotros tengamos conciencia y entonces hagamos nuestro primer error o practiquemos nuestro primer pecado, que lo vamos a hacer porque está en nosotros y lo vamos a materializar en cualquier momento, ¿no es cierto? Y con esto no estoy justificando nada, simplemente estoy diciendo una realidad. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo nunca pequé. Lamentablemente, todos pecamos, todos transgredimos la ley de Dios. Ahora miren lo que dice Pablo acá, que el pecado fue anterior a la ley, ¿sí? Ahora, si el pecado fue anterior a la ley, entonces, ¿bajo qué ley se juzgó el pecado de las personas que vivieron entre Adán y Moisés? ¿No hubo transgresión en ese tiempo? No hubo transgresión de la ley dada en el Sinaí. Pero no hubo transgresión de la ley, de la palabra de Dios. Y entonces, ¿bajo qué ley fueron juzgados? No, fueron juzgados por la ley de la conciencia. Recuerdan que yo siempre les digo que no necesitamos una Biblia para saber lo que está bien y lo que está mal, que no necesitamos un pastor o una iglesia para saber lo que está bien o lo que está mal, que Dios ya puso en nosotros una ley que funciona, que nos dice cuando estamos haciendo cuando algo que estamos haciendo está mal. Hasta los mismos médicos han descubierto que cuando el hombre hace algo que sabe que está bien, libera ciertas hormonas que le dan placer. Libera dopamina. Pero cuando el hombre hace o está por hacer algo que está mal, lo que libera es tensión, cortisol. Eso lo dicen los médicos, los científicos. Hay una ley ya por la cual el hombre fue juzgado, y es la ley de la conciencia, porque uno de los rasgos distintivos que nosotros tenemos de nuestra semejanza con Dios es la conciencia. En el capítulo 1, Pablo nos habla de que ellos tenían una revelación primaria, ¿se acuerdan? Esa revelación primaria, ¿cuál era? La creación. En la creación Dios había revelado su eterno poder y su deidad. Pero después la revelación va en aumento. La naturaleza misma del hombre le dice al hombre que hay un creador. Porque alguien tiene que haber creado esto que yo veo, que es perfecto. ¿Sí? Entonces, algo le dice al hombre que en su propia naturaleza hay un sello distintivo del Dios que él está buscando conocer. En esa semejanza que el hombre tiene a Dios, uno de los rasgos es la conciencia, el otro de los rasgos es la razón. Solo el hombre tiene razón y solo el hombre tiene conciencia. Los animales no la tienen. Los animales tienen instinto, pero Dios puso su semejanza en nosotros. Entonces, todo ese periodo el hombre fue juzgado por la ley de lo que veía de la creación y le revelaba a Dios, y por la ley de su conciencia, que le decía automáticamente lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que tenía que practicar y lo que tenía que dejar de practicar porque a Dios no le agradaba. ¿Sí? Internamente, fíjense en ustedes mismos, ¿qué nos pasa a nosotros cuando hacemos algo que está bien? Independientemente de haber conocido al Señor, piensen en antes de haber conocido al Señor.
Cuando ustedes hacían algo que estaba bien, ¿qué sentían? Placer, alegría, satisfacción. ¿Y por qué sentían eso? ¿Quién les dijo que estaba bien? Tu conciencia, puesta por Dios, es la que aprueba o es la que desaprueba. Entonces, antes de la ley, antes que rigiera la ley del Sinaí y que mostrara la transgresión del hombre en la ley, la transgresión del hombre hacia Dios era mostrada a través de la conciencia, de esa revelación que Dios le había dado para que el hombre supiera cuál era la voluntad de Dios, ¿sí? La ley llegó tarde para prevenir el pecado. La ley, de hecho, no vino para prevenir el pecado. De ninguna manera pudo prevenir el pecado. La ley vino después que apareció el pecado, tratando de revelarle al hombre su condición, de mostrarle al hombre su posición y tratando de que el hombre de alguna manera se acercara al Señor. Pero la ley trajo un gran problema para el hombre, trajo la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre no podía cumplir con las demandas de la ley. Ninguno de nosotros. Hoy hay un movimiento dentro de la iglesia que es conocido como secta de las raíces hebreas. Nosotros hemos hecho un estudio hace poquito sobre este tema, que ellos dicen que tenemos que volver a guardar la ley de Moisés. ¿No es cierto? No alcanza con la gracia, tenemos que guardar la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés es imposible de guardar. Tiene 608 preceptos que son imposibles de practicar. Imagínense si, por ejemplo, nosotros practicáramos matar al adúltero. Es la ley de Moisés. Y quien no practica toda la ley, ofende en un punto, ofende en toda la ley, dice Pablo. Tendríamos que apedrear a un homosexual. ¿Ustedes imaginan el desastre que eso traería? Es imposible de practicar hoy en día. No hay manera de que se pudiese practicar hoy en día la ley de Moisés. ¿Sí? La ley trajo la muerte, porque el hombre no puede cumplir ni siquiera con el decálogo. No puede cumplir ni siquiera con los 10 mandamientos. A propósito, los 10 mandamientos los tenemos que saber y los tenemos que practicar. Pero a veces no podemos cumplir con los 10 mandamientos. ¿Cómo vamos a cumplir con toda la ley? Es imposible, por eso trajo la muerte, ¿sí? La ley en ese sentido resultó débil para salvarlo al hombre del pecado, para salvarlo al hombre de la muerte. Reinó sobre todos los hombres, ¿sí? Y fue imposible vencerla por el hombre mismo. Adán en su origen hemos leído que era sin pecado. Por eso ahora lo toma como figura de Cristo. En un principio Adán fue un hombre sin pecado. Luego, cuando aceptó la oferta, transgredió la ley de Dios y entonces pecó y su pecado afectó a toda la raza. Pero en un principio fue un hombre sin pecado. Por eso se lo menciona como símbolo a Adán y a Cristo, porque son los dos hombres que nosotros encontramos que no tuvieron pecado. Muy bien. Pasamos a leer ahora del versículo 15 al versículo 19 para ver los contrastes entre la obra de Adán y la obra de Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos que la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo recibió la muerte, mucho más recibirán la vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que,
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Muy bien, entonces tenemos dos reyes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Adán y Cristo. Tenemos dos reinos, el reino de la muerte y el reino de la vida. ¿Sí? Adán es el rey que reina sobre el reino de la muerte, por decirlo simbólicamente, lo que está tratando acá el apóstol Pablo, y Cristo sobre el reino de la vida. El reino de la muerte pasó a todos los hombres y lo estableció el pecado de Adán. Por eso nosotros lo estamos dividiendo de esta manera. Por Cristo nosotros recibimos, por Cristo y por la obra de Cristo, nosotros recibimos el reino de la vida. ¿Sí? La transgresión hizo que la muerte reinara, dice Pablo, sobre muchos. No, es importante esto que dice Pablo acá. Este es el resultado de la transgresión. El resultado de la transgresión fue que la muerte estableció su reino sobre todas las personas. Y esto ya lo hemos tratado en momentos anteriores. ¿Sí? Ahora, la gracia de Jesús reinó sobre toda la raza humana. Toda la raza humana fue afectada por la gracia de Jesús, por la vida del Señor Jesucristo. Hoy nosotros tenemos vida en el Señor Jesucristo. Por la transgresión vino la condena, porque el hombre transgredió la ley de Dios, entonces apareció la condena. Y esa condena fue resultado de un juicio divino. Dios tuvo que intervenir y Dios tuvo que castigar a todos los protagonistas de lo que fue la caída de la raza. Vino un juicio, ¿no es cierto? Ahora, por la gracia vino la vida en un acto mucho más seguro, tenemos ahí, vino la justificación lograda por Cristo en la cruz del Calvario, y entonces la santidad de Dios se aplicó a nuestro favor. Adán y Jesús tenemos ahí que representan a toda la humanidad, y esto se conoce como teología federal. ¿Por qué se conoce como teología federal? Porque un gobierno federal lo que hace es elegir, el pueblo elige a las personas que lo van a representar. ¿Sí? En un gobierno federal el pueblo vota y elige a las personas que lo van a representar. Entonces, nosotros también estamos bajo esta teología federal, porque tenemos en nuestro poder la decisión de elegir quién queremos que nos represente. Adán bajo el reino de la muerte y el pecado, o Cristo bajo el reino de la vida y la justificación. Esta es una decisión que pasa por cada uno de nosotros. Si elegimos a Cristo, tenemos la vida, tenemos vida eterna, tenemos bendición. Si elegimos a Adán, entonces vamos a estar bajo el reino de la opresión, bajo el reino del pecado, y nuestro destino es el juicio eterno. Nos identificamos con Adán cuando cometemos el primer pecado. Ahí demostramos que nuestra raza está caída y nos identificamos inmediatamente con Adán. Lo que dice siguiente es lo que le decía recién, nuestra elección es clave. Si elegimos a Adán viene juicio y condena, y si elegimos a Cristo viene justicia y vida, somos salvos por él. Por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de Cristo fuimos constituidos justos. Qué grande que es el Señor, ¿verdad? La obra de Cristo nos trajo la justificación, nos libró del poder del pecado y del reino de la muerte. La ley no nos justifica, fue introducida para mostrar la realidad del pecado. Por el conocimiento de la ley abundó el pecado. ¿Por qué dice que por el conocimiento de la ley abundó el pecado? Porque la ley enmarcaba detalladamente las ofensas que se podían cometer contra el prójimo y contra Dios. Entonces, cuando el hombre tuvo conocimiento de la ley, se dio cuenta la cantidad de pecados que estaba practicando que no tenía quizás en cuenta o que no había observado, ¿sí? Porque hay pecados que nosotros hacemos a propósito, pero hay pecados que nosotros hacemos por omisión. Cuando viene la ley revela todo lo que hacemos
a propósito, pero también revela lo que no sabíamos. Por eso David, cuando ora, muchas veces, ustedes van a ver en los Salmos que él dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Qué quiere decir? Si estoy haciendo algo y en mi torpeza no me doy cuenta que lo que estoy haciendo está mal, te estoy pidiendo perdón aún también por eso. Qué corazón que tenía este hombre de Dios, ¿no es cierto? Que podía humillarse de esta manera tan especial. La ley no nos justifica, bueno, eso ya lo vimos. La gracia sobreabundó. La palabra huperperisueo es abundar mucho más, sobreabundar con gozo, sobrepujar, ¿sí? La gracia sobreabundó, dice, porque borró definitivamente el pecado de nuestro corazón, lo eliminó por completo. Nosotros, una vez que venimos a Cristo, nuestra vida es transformada, somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y Dios hace todo nuevo, ¿sí? No me acordaré más de tus pecados. Esto dice la palabra del Señor. La gracia no es amiga del pecado, ¿eh? La gracia es un oponente del pecado, así como el calor es un oponente del frío, así como la luz es un oponente de la oscuridad. La gracia es un oponente del pecado, no es un amigo del pecado.